Bienvenidos una vez más a tu programa Nuevas de Salvación del Ministerio Cristo Ahora Veo, dirigido y conducido por el evangelista Fran Segovia, desde España, Barcelona. Gloria a Dios, el Señor les bendiga rica y poderosamente en este día hermoso y maravilloso, porque tenemos un Dios que es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y en este día vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 21. Así que si Dios se está moviendo en tu vida, experimentarás cambio de justicia que harás que tu vida refleje más la voluntad de Dios. El cambio final que Dios hará en su creación es un reino. Hemos aprendido que el reino de Dios se desarrollará por etapas. Las dos etapas principales, como explicamos el estudio pasado, la primera es el reino milenial, en el que el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, reinará por 1000 años, desde la ciudad santa y en Jerusalén, la ciudad santa. Sabemos que después de ese periodo de 1000 años, habrá otros elementos de juicios y luego la etapa final del reino de Dios, que es conocida como la Nueva Jerusalén. Allí es donde nos enfocaremos durante los próximos estudios del libro Apocalipsis. Así que abran su Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Este capítulo se inicia con una información muy importante. Lo que vamos a leer no debería sorprendernos, porque el Mesías Yeshua nos enseñó que este cambio ocurriría. Entonces miren por favor el verso 1. Juan hablando dice: miré y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Bien, hay varias implicaciones importantes en este hecho, en que tengamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero antes de hablar de estas implicaciones, permíteme compartirle algo que sucedió. Cuando tú hablas con un grupo de personas y el tema de conversación era el cielo, allí es donde pasaremos la eternidad, muchas personas dicen, pero no es verdad. Lo que dice la Escritura es que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Ya no existirán más. Noten algo más. Como les comento, existen varias implicaciones. El Mesías Yeshua enseñó algo en el capítulo 5 de Mateo cuando hablaba sobre la Torá. Una de las cosas que sabemos cuando miramos, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 2, Isaías hablando acerca de los últimos días, dice que desde Sión saldrá la Torá, o la ley de Dios, y desde Jerusalén la palabra del Señor. Una de las cosas que aprendimos es esta: cuando el Mesías reine desde Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, por esos 1000 años, durante el periodo milenial habrá una constitución. ¿Cuál es la constitución del reino? La Torá, las leyes de Dios. Él gobernará, recuérdenlo, Él gobernará con esa vara de hierro y gobernará de acuerdo a la Torá. Y Él nos promete en Mateo 5, empezando con el verso 17, Él dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Él dice en esa escritura de Mateo que ni una jota, esa es la letra más pequeña del hebreo, ni una marca, ni una tilde, cesarán, perderán su vigencia hasta que todo sea cumplido. Y dice, ¿hasta qué? Hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. La Torá siempre tendrá relevancia. Entonces, en los últimos días que vivimos hoy, las leyes de Dios tienen relevancia y vigencia, pero en la Nueva Jerusalén habrá un cambio, porque el Mesías dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y de eso es lo que hablaremos ahora. Ya no existirá más la Torá, y hay otra implicación. Miren al final del verso 1, dice: y el mar ya no existía más. Ya no existirá el mar. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, aprendemos dos cosas con respecto al mar. Quizás puedan recordar que en el inicio del capítulo de Apocalipsis 12 había un énfasis.
así como había un énfasis en la segunda mitad del libro Apocalipsis sobre el mar. Y aprendemos dos cosas nuevas. Por ejemplo, en nuestro estudio del libro de Apocalipsis 13 vimos que el mar representa inestabilidad, porque el mar está continuamente moviéndose y por esta razón hay una inestabilidad. Entonces, el mar es sinónimo de aquello que es inestable. En la Nueva Jerusalén no habrá inestabilidad. Todas las cosas estarán perfectamente fundamentadas. Todo estará orquestado y de acuerdo y ordenado a la voluntad perfecta de Dios. Entonces dice que ya no existirá el mar y sabemos que lo segundo del mar, según la perspectiva judaica, que el mar es sinónimo de temor, algo desconocido, algo que le causa miedo a una persona. Entonces, al decir que el mar no existirá, quiere decir que no habrá inestabilidad, ni siquiera habrá razón para tenerla o para temer. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios ha venido en su plenitud. De eso estamos hablando. Ya no habrá más temor. Avancemos al versículo 2. Juan hablando dice, yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Bien, antes de continuar necesitamos enfatizar sobre el hecho de que el reino de Dios, en su etapa final, en este estado de imperfección, ¿cómo es llamado? La nueva Jerusalén. Debemos utilizar la terminología de las Sagradas Escrituras. Recientemente, aleluya, pude ver un líder que estaban entrevistando y cuando él hablaba del reino de Dios, él usó la expresión la nueva Palestina. Ahora, no encontramos a Israel llamada Palestinas en la Sagrada Escritura. Verán, si somos personas que tenemos fe en el Dios de Israel, si somos personas que creemos en la perfección de este libro, la infalibilidad de la Biblia, que somos personas que estamos bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras, debemos usar los términos correctos. El término Palestina viene de la misma raíz de los filisteos. Habla de los enemigos del pueblo de Dios. Habla de aquellos que se oponían al rey David. Y del mismo modo, sabemos que en el libro de Abdías se habla de un conflicto, una guerra final. Y ahora iremos al reino milenial en donde habrá una guerra entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú, que en los tiempos modernos son los palestinos. Entonces no debemos usar términos como Palestina al referirnos a Israel. ¿Cómo Dios se refiere a esta tierra? Dice que habrá una nueva Jerusalén. Jerusalén, una palabra muy importante. De hecho, son dos palabras en hebreo. La palabra la rasha, de la palabra yaru, viene del término del racha, heredar. Y Jerusalén, esa parte final, viene de esa palabra shalom, que significa, mucha gente, paz, que significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa es la paz. Solo hay paz cuando se cumple la voluntad de Dios. Entonces, la etapa final del reino de Dios es cuando nosotros, el pueblo de Dios, heredaremos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso es algo bueno. Otra verdad importante que veremos en la Nueva Jerusalén es esa primera palabra, nueva. Bíblicamente hablando, tenemos una conexión entre la palabra nuevo y reino. En breve minuto el Mesías nos enseñará que el reino de Dios habrá una realidad, una nueva realidad. Todas las cosas Él dice que son hechas nuevas. Miremos de nuevo el verso 2. Juan hablando dice, miré y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender de Dios desde los cielos. La primera escritura que viene a mi mente cuando leemos este verso es el libro de Santiago, cuando Santiago dice que toda nueva dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, de los cielos. Y eso es lo que la nueva Jerusalén es un regalo. Dios está prometiéndonos o proveyéndonos el reino. No nos falta nada, no lo compramos, es un regalo que Dios nos ha dado. Nosotros no hemos ganado eso, es un regalo de perfección. Existe una relación también entre la palabra shalom y la palabra perfecto. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en hebreo
la palabra perfecto es la palabra mushlam, que viene de la misma raíz, de shalom. Cumplir, completar, perfeccionar, llenar algo que estaba incompleto o era insuficiente. ¿Y qué puede volver insuficiente algo que era insuficiente? La gracia de Dios. Entonces, una vez más, él dice, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén descendiendo de Dios desde los cielos como una novia que está preparada, ataviada o decorada para su esposo, para su marido. Entonces lo que vemos ahora es esto. Vemos la nueva Jerusalén y usa este término, novia. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre la nueva Jerusalén y el pueblo de Dios. En otra palabra, la novia. ¿Por qué decimos esto? Recuerden lo que dice el Mesías en el Evangelio de Juan. Él dice, me voy a preparar un lugar para ustedes, queriendo decir que hay una relación entre el lugar, el reino que el Mesías prepara, uno que él establecerá por siempre y siempre, y su pueblo, el pueblo de Dios, ha sido preparado para nosotros y nosotros hemos sido preparados para Dios, como una novia se prepara para su prometido. Avancemos al verso 3, dice, Juan aún hablando dice, oí una gran voz que venía desde, y depende de la traducción de la Biblia que estés usando, algunos dirán del cielo, pero muchos de los manuscritos, y en mi opinión los mejores manuscritos, tienen la palabra trono. Ahora, revisemos algo. Vamos a hablar de esto, ya lo hicimos antes, sobre la importancia de la palabra trono en el libro Apocalipsis. En algunos capítulos la palabra trono aparece hasta 12 veces. Es una de las palabras claves en el Apocalipsis. Entonces, lo que encontramos es que Juan escucha una gran voz que viene de los cielos, pero quizás más no se especifica, es desde el trono, diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos. Bien, detengámonos un segundo. Lo que descubrimos sobre cómo la Escritura revela al Mesías de forma tan frecuente en el libro de Apocalipsis, no es como Mesías, como Rey, ni como Salvador, ni como Señor, pese a que Él es todas las cosas. Pero una de las expresiones favoritas en Apocalipsis para referirse a Yeshua es como el Cordero. Con frecuencia, el Cordero que fue inmolado. ¿A qué se refiere la palabra Cordero? Ya lo hemos dicho. Cordero tiene que ver con redención. Entonces, ahora veremos que este es un pasaje clave en este capítulo 21 del libro Apocalipsis. Vamos a ver de lo que se trata la redención. Y existe una relación entre el consejo de redención y la intimidad de Dios. Tener una relación con Él, entonces ahora entendemos el propósito de Dios. Si le preguntamos a un rabino hasídico, ¿cuál es el máximo deseo de Dios? Bien, Dios, Él está completo, a Él no le hace falta nada, y ni necesita nada. Pero si le preguntaras a un rabino, ¿qué desea Dios? Él te dirá en hebreo lo siguiente, una habitación en el mundo inferior. Eso quiere decir que en nuestro mundo. ¿De qué se trata esto? Lo que Dios desea es habitar con nosotros íntimamente. Lo que encontramos en este pasaje de las Sagradas Escrituras es que Él está haciendo una proclamación a gran voz desde el trono del cielo, que dice, he aquí el tabernáculo, es decir, la palabra, el lugar de la habitación de Dios está con nosotros, con los hombres. Él habitará en medio de ellos. ¿Cómo sucederá esto? ¿Qué le permite a Dios, a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que no miente, un Dios que no puede corromperse, un Dios que no está asociado ni tiene conexión con el pecado? ¿Cómo puede habitar con los pecadores? Como dijo Isaías, ay de mí, que soy pecador, y habito entre gente pecadoras. Dios viene. No son buenas noticias porque seremos destruidos, pero hay una solución. Existe una salida para este problema. ¿Y cuál es? Es una palabra, redención. Y ahora cuando miramos el verso 3 al final, encontramos lo siguiente. Es lo que un rabino diría que es la definición de la redención.
¿Cuál es la definición de la redención? ¿Cómo deberíamos entenderlo? Porque ellos serán a mí para pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que es la redención. Ese es el resultado, que los hombres que eran pecadores puedan habitar con el Santo Dios por medio de la redención. La redención es una compra, es un precio que es pagado con la misma sangre. ¿La misma sangre de quién? Esa es la razón por la que el Mesías con tanta frecuente es llamado como el Cordero inmolado, que derramó su sangre para que podamos tener lo que dice Hebreo capítulo 9. Él compró para nosotros una redención eterna. Y esas son buenas noticias. Así que en muchos lugares de las Escrituras encontramos lo que es una definición para la redención, que nosotros nos convertiremos en el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Entonces, se ha comunicado de diferente manera esa verdad a lo largo de la Escritura. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Avancemos al verso 4 y veremos el resultado, por lo cual debemos estar interesados, deberíamos estar apasionados, deberíamos emocionarnos sobre el reino de Dios. Miremos el verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. ¿Qué está diciendo aquí? No habrá más sufrimiento. ¿Por qué? No más muerte. Aprendimos en varias ocasiones que hay una conexión entre el concepto de muerte y el pecado. Entonces, cuando la Escritura dice que ya no habrá más muerte, lo que dice es que no habrá más pecado, no más sufrimiento. Sigamos leyendo. Descubrimos también el verso 4 que dice, ni más duelo. El término es llanto o gritos. No habrá más dolor. No habrá más llanto. No habrá nada más negativo. ¿Qué más dice? Dice al final del verso 4. Porque estas cosas pasarán, porque ellas son las primeras cosas. Estas primeras cosas que son sinónimo de esta era, de este mundo, como resultado del pecado original. Pero como ya no habrá más pecado, estas primeras cosas tampoco existirán. Ahora miremos el verso 5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, dice, yo hago todas las cosas. Ya deberías saberlo. Él hace todas las cosas nuevas. Aquí hay una referencia, esa palabra nueva tiene que ser una referencia al reino de Dios. Cuando dice, haré nuevas todas las cosas, habrá algo nuevo. Como se dice en hebreo, una nueva realidad. Y más que una nueva realidad, una que nuestras mentes no pueden ni siquiera imaginar. Será algo tan nuevo, y en este concepto será nuevo y diferente a todo lo que podamos percibir en este mundo. Habrá algo que hicimos referencia al inicio de este estudio, habrá un gran cambio, un cambio justo, santo, un cambio perfecto que se producirá y que se conoce como el reino de Dios. Seguimos leyendo el verso 5. Y me dijo, escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Ahora, él dirá esto en un par de ocasiones distintas. Y lo que quiero que entiendas de esto es que resulta significativo que él diga alfa y omega, que es eso, la primera y última letra del alfabeto griego. Lo que vemos aquí es que él se está asociando a sí mismo con la palabra de Dios en su plenitud, a través de letras que revelan o infieren revelación. O sea, yo soy todo lo que la creación ha existido, toda cosa que ha existido, yo soy la sumatoria, conocerme a mí, entenderme a mí. Él dice, yo soy el primero y el último, el principio y el final. Y si lo cuentas, hay 6 cosas que dice sobre sí mismo, alfa y omega, primero y último, principio y final. ¿Por qué 6? Porque el 6 es el sinónimo de concepto de gracia, de amor, de bondad, de la misericordia de Dios. Entonces lo que busca decirnos es a través de la gracia de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Déjame decirlo de nuevo. Es por la gracia de Dios que el reino puede hacerse una realidad.
y el reino se hará una realidad. La pregunta es esta. Lo único que es incierto es que ese reino tú lo vas a experimentar o no. Y es solo a través de la gracia de Dios que viene por la redención. ¿Qué es la redención? El derramamiento de la sangre del Cordero, la que producirá una relación restaurada, en la que podamos ser su pueblo y Él pueda ser nuestro Dios. Bien, continuemos en el verso 6 de la mitad. Dice, Apocalipsis 21:6, dice, yo le daré a aquellos que tienen sed un manantial de agua. Y luego dice, agua de vida. Ya hemos hablado del hecho de que existe una conexión entre la palabra agua y la satisfacción. Cuando alguien tiene sed, cuando alguien está verdaderamente sediento, anhela beber agua. Eso es lo que verdaderamente te satisface. Entonces habrá un aspecto de satisfacción, un aspecto de satisfacción eterna en el reino de Dios. Y si miramos aquí, Él está hablando de que Él es la fuente de esto. Y Él da la vida. ¿De qué forma? Miren esta última palabra en el verso 6. Dice, da la vida gratuitamente, sin costo. La palabra es Bejinan. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que esto es, recuerden, ya lo hemos dicho con frecuencia, el libro de Apocalipsis, en repetidas ocasiones, toma versos, conceptos, frases, oraciones de los profetas. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí en el verso 6. Cuando habla de aquellos que están sedientos, vengan y beban de los ríos de aguas, de vida, y que lo hagan gratuitamente. ¿Qué quiere decir con esto? En algún momento busca Isaías 55. Isaías 55, un gran pasaje de la Sagrada Escritura, nos habla de cómo podemos encontrar lo que necesitamos, sin costo alguno. No tenemos que hacer ningún intercambio, lo recibimos gratis. ¿Por qué? Por la suficiencia de la obra del Cordero. Él lo compró para nosotros. Entonces todo lo que hemos venido diciendo acá llega gratuitamente, llega eternamente, llega en el reino de Dios. Avancemos al verso 7, Apocalipsis 21:7, dice, al que salga vencedor, porque esto es importante. Bueno, necesitamos volver a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Debes saber que Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla de las iglesias, esas 7 iglesias que están en el exilio. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de donde Dios quiere que estén. Todo este libro habla de por qué y cómo podemos volver a donde Dios quiere que estemos. ¿Y dónde es eso? En su voluntad. Es decir, en su reino. ¿Cuál es el centro de su reino? Su trono. Lo veremos cuando avancemos en el estudio siguiente y el estudio siguiente con respecto a la Nueva Jerusalén. Al centro está esa misma palabra, el trono. ¿Y con qué tiene que ver el trono? Con el gobierno de Dios. Lo que Dios quiere es que estemos con Él bajo sus reglas. Ese lugar más seguro. No hay otro lugar más bendecido que estar bajo las reglas de Dios. Así que mire de nuevo el verso 7. El que salga vencedor, ¿por qué dice esto? Porque a todas las 7 congregaciones de Asia Menor le dijo, necesitas vencer. El que salga vencedor, le habla aquí a creyente, verso 7, el que salga vencedor heredará todas las cosas, porque yo seré su Dios. Recuerden esa definición de redención. Encontramos lo mismo aquí, pero con un cambio. No es un error, sino que busca revelar verdades adicionales, y yo seré para él su Dios, y él será para mí, usualmente pensaríamos mi pueblo, pero no es lo que dice. Dice, él será para mí un hijo. ¿Por qué hijo? Una de las definiciones de término hijo, desde el punto de vista bíblico, es heredero. Entonces, ahora no nos llama sirviente, aunque lo somos, pero tendremos en el reino de Dios un nuevo estatus. Ya no seremos sirvientes, sino sus hijos. ¿Por qué? Porque heredaremos todas las cosas, todas sus promesas. Entonces, aquel que venza heredará todas las cosas. Seré para él su Dios, y él será para mí un hijo. Verso 8. Pero aquellos que son cobardes o miedosos, quienes no creen, noten la relación. Si no crees, ¿cuál será el resultado de tu falta de fe? Temor.
no tendrás confianza, no tendrás seguridad. Entonces dice, pero los cobardes, los que no creen, los que son literalmente repulsivos, aquellos que son repulsivos ante Dios, los asesinos, los traficantes de ramera, los hechiceros, los idólatras y todos los que mienten, dice, no tendrán parte alguna en el reino de Dios. ¿Dónde estará su porción? ¿Qué dice aquí? Dice, su porción estará en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y esta qué es? Esta es la muerte segunda. De esto hablamos al final de Apocalipsis capítulo 20, donde serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por siempre y siempre, y no tendrán parte alguna en la herencia de Dios, sus bendiciones, su bondad. Y aquí está la clave. No experimentarán su presencia en su vida. Santo Dios. Y van a vivir por la eternidad, tanto con un sufrimiento físico, ese juicio de fuego, pero también con un juicio emocional que vendrá de esa ausencia de Dios. Verán, fuimos creados para estar en comunión con Dios. Por eso nos colocó en el jardín de Dios, el jardín del Edén. Y lo que quiero que entiendan aquí es que todo el que rechace la obra del Cordero vivirá por la eternidad, tanto en tormento físico como en espiritual, ausente de Dios. Entonces, así que tú y yo tenemos que decidir dónde queremos estar. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino de Dios, deberíamos estar emocionados. ¿Cómo va a lucir ese reino? Es decir, ¿qué podemos discernir de la palabra de Dios con respecto a la Nueva Jerusalén? Bueno, de eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis capítulo 21. Así que continuamos en el verso 9, Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Aleluya. Sin duda alguna, cuando estamos leyendo esta mitad del capítulo 21, el énfasis está en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo luce? ¿De qué está compuesta? Amén. Y es muy interesante de cómo se nos entrega a nosotros esta revelación concerniente a la Nueva Jerusalén. Miren por favor el verso 9. Dice, y uno de los 7 ángeles que cargaban las 7 copas, que estaban llenas ¿de qué? Bueno, recordarán que están llenas de la ira, y más específicamente estaban llenas de la ira de Dios. Entonces, uno de estos ángeles que portaban las 7 copas, vino en este momento, y noten lo que hace. Él, hablando de estos 7 ángeles que tenían estas 7 plagas finales, ¿por qué uno de estos aparece en este momento? Para enseñarnos una verdad muy importante. Ahora, muchas veces he hablado acerca de la verdad profética. ¿Qué es la verdad profética? Es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la santidad. Y una de las formas como Dios hace eso es a través del juicio, a través de su ira. Y muchas personas dicen, a mí no me gusta pensar en el juicio de Dios. Pero este es un concepto del Antiguo Testamento. Pero el Dios del Nuevo Testamento no tiene ira. Él no juzga a nadie. Ese no es Él. Bueno, déjame decirte algo. Tal perspectiva es bíblicamente incorrecta. Ignora muchísimo de lo que el propio Yeshua predicó. La razón por la cual cuando miramos a la Nueva Jerusalén y obtenemos una imagen de cómo se conforma, cuál es su apariencia, es muy significativo que uno de estos ángeles venga. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Para enseñarnos la relación entre la ira de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Ahora, si vienes siguiendo esta enseñanza cada semana, recordarás hace tiempo atrás que estudiábamos en el libro de Zacarías cómo Zacarías revela un principio bíblico. El juicio produce el reino. Esto quiere decir lo siguiente: sin que caiga el juicio de Dios, sin que su ira se haga realidad, el reino no será establecido. Entonces, es por esta razón
por la cual vemos al inicio de este anuncio y al encontrar la descripción de la Nueva Jerusalén, este estado final del reino de Dios, tenemos a uno de estos 7 ángeles que cargaban la copa del juicio de la ira de Dios, apareciendo justo en este momento. Dice que me habló diciendo, todavía en el verso 9, ven y te mostraré a la novia, quién es la esposa del Cordero. Entonces, aquí de nuevo, vemos algo muy importante. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y hay una conexión, hay un énfasis entre el pueblo del reino y el reino en sí. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está establecido? Hay una conexión con el propio pueblo de Dios. Verso 10, Apocalipsis 21:10. Y él me llevó en el espíritu a un monte grande, a una montaña alta o elevada, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, descendiendo desde los cielos de Dios, justo como lo hemos visto empezando el capítulo. Mire lo que dice el verso 11. Y esta ciudad tenía la gloria de Dios. Si queremos saber una de las principales características del reino de Dios, es que la gloria de Dios será manifestada. No te pierdas este principio bíblico. Acabamos de ver que hay una relación estrecha entre el pueblo de Dios y el reino de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que se supone que nosotros seamos personas que vivan hoy en una forma que manifieste la gloria de Dios. Entonces, si ese cambio no es una realidad para ti, o sea, si tú no has manifestado la gloria de Dios, entonces no estás viviendo en su voluntad, no te estás sometiendo a su verdad, no estás permitiendo que el Espíritu Santo sea manifestado a través de ti. En otras palabras, estás obstruyendo y contristando al Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esta Sagrada Escritura que dice una de las características más resaltantes del reino de Dios es la gloria de Dios. Además encontramos, mira de nuevo en el verso 11, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, una piedra muy preciosa como piedra de jaspe. Vamos a hablar en los próximos minutos de distintos tipos de piedras preciosas. Y encontrarás que en sus traducciones se le da nombre a cada una de estas piedras. Pero aquí está la verdad de este asunto. Algunas de estas piedras no sabemos a qué tipo de piedra se refiere exactamente las piedras que se utilizó aquí. Entonces lo que haremos es que si hay una palabra que conocemos, sabemos a qué piedra se refiere, lo vamos a decir. Pero si hay una piedra que no conocemos el verdadero significado de esta palabra, el tipo de piedra que es, lo dejaremos en el propio lenguaje bíblico. Todas estas piedras no son nuevas. Las piedras de las que hablaremos tienen una relación importante. Aparecen anteriormente en las Sagradas Escrituras. Para ser preciso, ellas aparecen en la ley, en la Torá de Dios. Y vamos a ver cómo son vistas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué podemos aprender de ello para poder entender esta revelación del Nuevo Testamento? Miren de nuevo en el verso 11. En la mitad del verso 11. Y su fulgor brillaba como la piedra preciosa, como piedra de jaspe, clara como el cristal. Verso 12. Y en la ciudad santa de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, había un gran muro. Muro, cuando hablamos de muro en la Biblia, lo que debe venir a nuestra mente es seguridad. Una de las cosas que vamos a descubrir sobre la Nueva Jerusalén, esta ciudad santa, es que no hay razón para temer. Habrá seguridad perfecta, y lo que vamos a leer en el verso 12 es que había un muro grande y alto, y noten que habían 12 puertas en ese muro. Bien, 12 es un número importante. Hemos visto 12 y en ocasiones 12 veces 1000 y a veces hemos visto 12.000 de ese 12. Ese 12 es importante porque ¿cuál es el principio que ya aprendimos? Hay una conexión, hay una relación entre el pueblo de Dios y el reino de Dios.
aquí la Nueva Jerusalén. Donde quiera que el número 12 aparezca en la Biblia, lo primero que debe venir a nuestra mente es el pueblo de Dios. Más precisamente, las 12 tribus de Israel. Y después de esto, los 12 discípulos, los 12 apóstoles del Mesías. Vamos a ver que estos dos grupos de personas están conectados. ¿Recuerdan? Hablamos de los 24 ancianos. Entonces todo esto está uniéndose. 24 es 2 veces 12. Entonces una vez más, verso 12. Dice, y en ella, en la ciudad, estaba un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las 12 puertas estaban 12 mensajeros o ángeles. Y sus nombres estaban inscritos sobre ellas. Y dice que sus nombres eran las 12 tribus de los hijos de Israel. Hagamos una pausa un momento, porque hay algo muy difundido hoy entre el cristianismo con la teología, una teología que en mi opinión proviene del foso del infierno. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que el anticristo buscará hacer es destruir Israel. ¿Por qué? Porque él sabe que la condición espiritual de Israel está relacionada con los planes y propósitos de Dios. Déjeme plantearlo de otro modo. Si Israel no se pone a cuenta con Dios, aunque sí lo hará, pero si no lo hiciese, o mejor dicho, mientras Israel no se ponga a cuenta con Dios, el reino no será establecido. Entonces Satanás sabe esto y por eso vemos que casi en cada generación se observan intentos por destruir al pueblo judío. De hecho, vemos un incremento hoy del antisemitismo que se ha levantado con grandes proporciones a través del mundo. Es decir, hay lugares inclusive donde si un judío entrara a un país en un avión, debido a que este avión se desviara, le digo que esto es un hecho, sucedió hace poco, un avión fue desviado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un país asiático, o islámico, perdón. Y yo pensaba que el Islam era una religión y la Biblia enseña que la verdadera religión nos mantiene limpio del mundo. La verdadera religión visita a aquellos que están en necesidad o enfermos. La verdadera religión expresa amor. ¿Qué dijeron ellos? A las personas que eran judías que iban en ese avión, le fue dicho por el piloto que no podían bajar. Si se bajan del avión como todos los demás para buscar algo de comer o para estirar sus piernas o cosas así, ustedes serán capturados y serán ejecutados. En ese país islámico, ese es el Islam. El Islam no es realmente una religión, es un movimiento político que se enmascara como religión. Entonces, lo que quiero que veamos es que cuando hablamos del reino de Dios, lo que descubrimos con el número 12, que es lo primero que debe venir en tu mente, lo que está escrito en el libro en el verso 12, que se refiere a la seguridad, a esos muros y esas puertas, todas estaban conectadas a las 12 tribus de Israel. Avancemos al verso 13. Y estas puertas, 3 estaban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Entonces, Dios está enfatizando aquí, cuando habla del reino de Dios, la importante conexión entre el reino, y podríamos decirlo de este modo, el cumplimiento de su plan, sus propósitos, el resultado de esto es bendición. ¿Con qué fin fue creado Israel? Para traer las bendiciones de Dios a este mundo. Revisa cuando puedas el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios realizó su primer discurso sobre los hijos de Israel y los asoció con bendiciones. Aquellos que te bendigan serán bendecidos. Aquellos que te maldigan serán malditos. Así de sencillo. Bueno, ahora estamos hablando de Israel caminando en rectitud ante Dios y por lo tanto se establece el reino de Dios. Aquí vemos otra verdad importante. Mira el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre estos 12 cimientos habían 12 nombres. Y estos eran los apóstoles del Cordero. De nuevo vemos algo. Los cimientos de Israel son las enseñanzas apostólicas.
Y aquí está la verdad bíblica. Hasta que Israel acepte las enseñanzas de los apóstoles, no habrá seguridad para Israel. Verás un intento tras otro por destruir al pueblo judío. Estamos viviendo en un tiempo muy singular. Estamos viviendo el tiempo del Salmo 83. ¿Por qué lo digo? Porque una de las enseñanzas del Salmo 83 habla sobre una guerra y dice: los enemigos de Israel estarán en las fronteras de Israel. Eso es exactamente lo que vemos hoy. En Israel, muchas personas que viven en Israel y los militares de Israel, y por muy grandioso que sea ese ejército, no es seguridad a fin de cuentas, humanamente hablando. Su seguridad no viene realmente por los tanques y aviones y armas. En última instancia, la seguridad, una seguridad que permanece por siempre y siempre, es la seguridad que viene por la fe. ¿En quién? En que los apóstoles enseñaron. ¿Y de qué hablamos? Del Mesías Yeshua. Y es por eso que no pierde la importancia de esta frase. Nos habla de los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Cordero es sinónimo de redención, recuerden. Los apóstoles hablaron de redención y lo que aprendimos de la redención es que su definición es que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Miren ahora el verso 15. Y en la mano de aquel que me hablaba había una vara de oro. ¿Qué se hace con ella? Bueno, aquí dice que es para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Verso 16. Y la manera de cómo estaba diseñada esta ciudad, la forma de cómo estaba estructurada, era en forma de cuadrado, podríamos decir, de forma cúbica. Y dice que su longitud y su anchura eran iguales. Midió la ciudad con esta caña de medir y medía 12.000, y aquí de nuevo el número 12, 12.000 estadios, o podría decirse en el lenguaje antiguo que es una distancia más corta que una milla. Así que tenemos una vez más el verso 12 con estos 12.000 estadios. Entonces no es una, ni dos, ni tres veces. El número 12 aparece una y otra vez para enfatizar la importancia de Israel. Dice, su longitud y su anchura eran iguales. Así que el alto, el ancho, su profundidad, todo era 12.000. Por eso que era cuadrada, pero cuando hablamos más bien, ya que se menciona su altura, se convierte en un cubo. ¿Y qué entendemos al respecto? Seguimos leyendo porque encontramos al final, mira el verso 17, dice, Apocalipsis 21, 17, dice, y medió su muro y tenían 144 codos. Amos o codo, no se confunda con cubo, un codo era una medida. Así que encontramos 144. De nuevo, el verso 18, 144 codos. Y esta es la medida de un hombre. Hay dos formas de entender esta parte final del verso 17. Dice, según la medida humana, y podemos ver que intenta decirnos que era literalmente un ángel, porque bíblicamente un ángel, vemos que en ocasiones cuando se habla de un hombre, se habla de un ángel. Y en otro caso, cuando se habla de un ángel, este aparece como un hombre. Entonces, esa es una interpretación. Aleluya, en cierta interpretación un poco más mística, que el reino de Dios, la perspectiva de los seres humanos, será la misma perspectiva de los ángeles. Veremos las cosas de una perspectiva celestial. Esa es una interpretación. Veamos el verso 18. La construcción de los muros eran de piedra de jaspe. Y dice que la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro o limpio. Verso 19. Los cimientos de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe. Ahora llegamos al punto en que tenemos estas piedras, y si conoces bien la Torá, si conoces lo que dice, por ejemplo, en el segundo libro de la Torá, es decir, el libro del Éxodo, estas piedras resultarán familiares para ti. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Verso 19.
Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro. En español es el término ágata o chaubó. No sabemos con seguridad qué piedra es este. Y el cuarto es esmeralda, el cual se cree que es esmeralda. El quinto es ónice o diamante. El sexto es cornalina. Y el séptimo es seguro un tipo de piedra rojizo que dice crisólito. El octavo era berilo. El noveno era topacio. El décimo crisopraso. El undécimo jacinto. Y el duodécimo amatista. Lo que es más importante de todo esto, y esta es la clave, todas estas piedras, cualquiera que sea el verdadero significado de estas piedras, o cualquier tipo de piedra a que se refería, no lo sabemos por completo, pero sabemos que estas piedras estaban ¿dónde? Estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y estas piedras aquí, esta es la clave, estas piedras aquí eran 12. ¿Por qué? Porque cada piedra estaba conectada a una de las 12 tribus de Israel. Esto es lo que debemos aprender. Hace unos minutos les hablé de una teología inadecuada. ¿Cuál es esta? La teología del reemplazo. Y la razón por la cual opino que proviene del mismo infierno es porque fomenta los planes y la voluntad y los objetivos de Satanás. Porque cuando hablamos de los propósitos y planes y objetivos de Dios, en su misma esencia se trata de Israel. Déjame decirte otra verdad importante. No pierda de vista el hecho de que el cimiento de los muros eran las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué nos lleva a comprender esto? Mucha atención. Se supone que todos debemos apoyar a Israel. Es decir, los creyentes, todo el que tenga fe en Jesucristo, debería ser un fuerte promotor de Israel y del pueblo judío. Por eso dice que el cimiento de estos muros son las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, déjeme darte otro ejemplo. A ver, cuando hablamos en Lucas capítulo 7, allí se habla acerca del centurión. ¿Por qué fue conocido este centurión? Él tenía una gran fe. ¿Qué tipo de fe? Dice que Yeshua estaba tan impactado, tan sorprendido, en otras palabras, estaba impresionado con la fe del centurión. ¿Y por qué él era conocido? Porque te invito a leer alguna vez capítulo 7 de Lucas, verso 5, que dice que él amaba al pueblo judío y construyó, porque si tú vas a amar, vas a actuar, él construyó una sinagoga para el pueblo en Capernaum. Te contaré una historia graciosa pero a la vez triste. Cuando alguien se acostumbraba a trabajar, hubo un hombre que se acostumbraba a trabajar con personas que visitaba Israel en Capernaum. Y esto fue el cuartel general del ministerio de Yeshua en Capernaum. Cuando vas a ir ahí, cuando tú visites una de las sinagogas, es una piedra caliza en la actualidad. Pero si miras los cimientos de esta sinagoga, era de más alto, un color diferente. Una sinagoga basalto y un color oscuro esa piedra. Y se le pregunta a la gente, ¿quién construyó esta sinagoga? Y alguno de los visitantes dice, algún judío lo dice. Y le responde el que le está guiando, dice, no, fue un gentil que construyó esta sinagoga, el centurión que tenía una gran fe. Entonces, si quieres tener una gran fe, una que impresiona a Dios, entonces tendrás que hacer alguien que apoye a Israel, que se preocupe de la condición espiritual del pueblo de judío. Tienes que estar orando mucho por Israel. Amén. Avancemos. Verso 21. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Verso 22. Aquí hay algo importante. Y no había templo. Ya no había templo alguno en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no había templo? Bueno, uno de los elementos claves del templo es el altar.
no habrá pecado, por lo tanto no habrá necesidad de sacrificio. Yeshua, Él pagó por completo el precio por todos los pecados. Así que la Nueva Jerusalén, en ese estado de perfección eterna, no habrá templo. Y noten lo que dice, de nuevo en el verso 22, no vi templo en ella, porque el Señor Dios de los ejércitos, Él es el templo y el Cordero. Verso 23. La ciudad no tenía necesidad del sol ni el brillo de la luna. ¿Por qué? ¿Cuál aprendimos que era la principal característica de la Nueva Jerusalén? La gloria. Refleja la gloria de Dios. ¿Cuál es la fuente de la luz? La gloria de Dios. Por eso dice, no vi, dice, ni al sol ni el brillo de la luna, porque la gloria de Dios iluminaba la ciudad. Y el Cordero, es decir, la fuente de esa luz, ¿era quién? Del verso 23 era Jesús, el Cordero. Y las naciones, verso 24, y las naciones que fueron salvas caminarán a su luz. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su esplendor allí. Es decir, todo lo que nos hizo grande, todo lo que les hizo grande a ellos, entendieron que no tenía nada que ver con este mundo, sino que la verdadera grandeza estaba en el reino de Dios. O sea, ellos querían usar su vida para exaltar el carácter, la semejanza, la personalidad del reino de Dios. Miren ahora el verso 25. Y las puertas todo el día, cada día, no se cerrarán. Ya aprendimos que no existirá ni la noche y que esta ciudad estará abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay perfecta seguridad, no habrá amenaza. Ellos traerán la gloria de las naciones y su esplendor a esta ciudad. Pero aquellos que eran inmundos no podrán entrar en ella, ya que ellos hicieron abominaciones, y los mentirosos, y aquellos que no estuviesen inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces, la única forma, y esta es una de las verdades bíblicas en la Sagrada Escritura, la única forma que uno puede entrar en la Nueva Jerusalén es que si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué Cordero? Cordero es sinónimo de redención. A menos de que tú hayas experimentado, amado y aceptado la sangre de ese Cordero, no podrás entrar en este reino glorioso, ese reino de perfecta seguridad, ese reino donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado. Mi esperanza y oración es que hayas invitado a Yeshua en tu vida. Entonces, aquí finalizamos con este capítulo. Que Dios te bendiga rica y poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Bendiciones. Decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.